Iniciamos esta exploración a fondo del aparato respiratorio. Es que si lo piensas, cada célula necesita oxígeno, constantemente, para generar energía, el ATP. Y a la vez, claro, hay que sacar el dióxido de carbono, que si se acumula es tóxico. Es un toma y daca sin pausa, y siempre de la mano del sistema cardiovascular. Exacto. Y aquí es donde entra el aparato respiratorio, el encargado de ese intercambio de gases. Hoy vamos a analizarlo basándonos en un texto bastante completo sobre su anatomía y fisiología. Perfecto. La idea es ver sus funciones, sus partes clave, desde la nariz hasta lo más pequeño, los alveolos, y cómo funciona todo, ¿no? Eso es, destacando lo más importante para entender este sistema tan vital. Pues venga, entremos en materia. El aire empieza por la nariz, claro. Luego baja por faringe, laringe, tráquea, se mete en los bronquios y llega a los pulmones. Se suele dividir estructuralmente en vías altas y bajas. Sí, pero funcionalmente me parece interesante la distinción entre zona de conducción, que es como la autopista del aire, y la zona respiratoria, que es donde está la acción, el intercambio. Totalmente. Y ojo que no solo sirve para meter y sacar aire, tiene otras funciones súper importantes. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Pues regula el pH de la sangre, algo fundamental para el equilibrio del cuerpo. Nos permite oler, filtra el aire que respiramos, lo calienta, lo humedece. ¿Y la voz? ¿Produce sonidos? Y la voz, claro, la fonación. Incluso ayuda a eliminar un poco de agua y calor, vamos, que contribuye un montón a la homeostasis general del organismo. Centrémonos un poco en la nariz. Vemos la parte de fuera, la externa, pero lo interesante está dentro, ¿no? En la cavidad nasal. Ahí está la clave para acondicionar el aire. Calienta, humedece y filtra. Tiene esas vellosidades justo a la entrada, en el vestíbulo, que paran lo más gordo. Y el olfato, que reside ahí también. Y actúa como caja de resonancia para la voz. Le da matices. Exacto. Y dentro hay unas estructuras, los cornetes nasales, que son como unas láminas óseas recubiertas de mucosa. ¿Y qué hacen exactamente? Pues aumentan muchísimo la superficie interior de la nariz, imagina como unos radiadores. Calientan y humedecen el aire al pasar. Y además hacen que el aire circule de forma turbulenta, para que choque más con la mucosa. Ah, claro, para que se limpie y se caliente mejor. Eso es. Y esa mucosa tiene cilios, unos pelillos microscópicos que se mueven constantemente, barriendo el moco con las partículas atrapadas hacia la faringe para tragarlo o expulsarlo. Un sistema de limpieza súper eficaz. Vale, aire acondicionado. Siguiente parada. La faringe. La garganta. Sí, ese tubo que compartimos con el sistema digestivo. Por ahí pasa el aire hacia la laringe y la comida hacia el esófago. Tiene tres partes: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Y ahí están también las amígdalas, ¿verdad? Parte del sistema inmune. Correcto. Luego llegamos a la laringe, la famosa caja de la voz. Es una estructura de cartílagos. El cartílago tiroides, la nuez de Adán en los hombres, es el más visible quizás. Sí, y luego está la epiglotis. Esta es fundamental, ¿Por qué? porque actúa como una tapa. Cuando tragamos, la laringe sube un poco y la epiglotis baja y cierra la entrada de las vías respiratorias. Así la comida se va por el esófago y no hacia los pulmones. Menos mal, si no nos ahogaríamos a la mínima. Claro. Y si algo falla y entra algo donde no debe, salta el reflejo de la tos. Es un mecanismo de protección potentísimo. ¿Y en la laringe están las cuerdas vocales? ¿Cómo generan el sonido? Bueno, tenemos dos pares de pliegues. Los de arriba son los vestibulares o falsas cuerdas, y los abajo son los vocales, las cuerdas verdaderas. Y vibran, las verdaderas. Exacto. El aire que sale de los pulmones las hace vibrar, y la tensión que aplican unos músculos pequeñitos sobre ellas cambia la frecuencia de esa vibración. Y eso cambia el tono, ¿no? Más tensión, más agudo. Justo. Luego, el sonido que se genera ahí es muy básico. Se amplifica y modifica en las cámaras de resonancia, la faringe, la boca, la cavidad nasal. Eso le da el timbre único a cada voz. Interesante. Bajamos un poco más y llegamos a la tráquea. Sí, el tubo que conecta la laringe con los bronquios. Es bastante rígido gracias a unos anillos de cartílago. Pero tienen forma de C, no son anillos completos. ¿Por qué? Muy buena observación. Son en forma de C, abiertos por detrás. Esto permite dos cosas. Mantiene la tráquea siempre abierta para que pase el aire, pero a la vez deja espacio para que el esófago, que está justo pegado por detrás, se pueda expandir cuando tragamos alimentos. ¿Qué diseño más eficiente? Desde luego. Y la parte final de la tráquea, donde se divide en los dos bronquios principales, se llama carina.
Es una zona muy sensible. Si la tocas con un broncoscopio, por ejemplo, se dispara un reflejo de tos muy violento. Vale, entonces, la tráquea se bifurca en los bronquios principales, uno para cada pulmón. El derecho es algo diferente al izquierdo, ¿no? Sí, el derecho es un poco más vertical, más corto y más ancho. Por eso es más fácil que si aspiramos algo por accidente, se vaya hacia el pulmón derecho. Entendido. Y a partir de ahí se ramifican y ramifican como un árbol al revés. Exacto, es el árbol bronquial. Los bronquios principales dan lugar a bronquios lobares para cada lóbulo del pulmón, luego segmentarios, y así hasta llegar a tubos muy finitos llamados bronquiolos, y finalmente bronquiolos terminales. Y a medida que se hacen más pequeños, cambia su estructura, ¿verdad? Sí, el cartílago va desapareciendo porque ya no hace falta tanta rigidez, y en cambio aumenta la proporción de músculo liso en sus paredes. Esto permite regular el flujo de aire. Y llegamos por fin a los pulmones. Dos órganos grandes, esponjosos. Que ocupan casi toda la cavidad torácica, protegidos por las costillas y por una doble membrana llamada pleura. Hay una hoja pegada al pulmón, pleura visceral, y otra pegada a la pared torácica, pleura parietal. Y entre ellas un poquito de líquido lubricante, ¿no? Para que deslicen suavemente al respirar. Darle sitio al corazón. Tiene esa muesca llamada incisura cardíaca. Y se dividen en lóbulos, 3 el derecho, 2 el izquierdo. Eso es, separados por fisuras. Y cada lóbulo se subdivide en segmentos broncopulmonares y estos en lobulillos. Pero lo realmente crucial ocurre al final de todo, en la zona respiratoria. Ahí es donde están los alvéolos. ¿Cómo llegamos a ellos? Los bronquiolos terminales dan paso a los bronquiolos respiratorios, que ya tienen algún alvéolo en sus paredes. Estos desembocan en conductos alveolares que llevan a sacos alveolares. Que son como racimos de uvas, ¿no? Y cada uva es un alvéolo. Exacto. Millones y millones de estas bolsitas microscópicas. Y aquí es donde ocurre el intercambio de gases. ¿Cómo es la pared de un alvéolo? Extremadamente fina. Está formada sobre todo por células alveolares tipo 1, que son planas y delgadísimas, perfectas para que los gases pasen a través. Están pegadas a los capilares sanguíneos, que también tienen una pared muy fina. Y mencionaste otros tipos de células. Sí, las células tipo 2 son muy importantes. Producen una sustancia llamada surfactante pulmonar. Es como un detergente que reduce la tensión superficial del líquido que recubre el interior del alvéolo. ¿Y para qué sirve eso? Pues evita que los alvéolos colapsen, que se peguen sus paredes, sobre todo cuando expiramos y se hacen más pequeños. Es fundamental para mantenerlos abiertos. Entiendo. ¿Y había más células? Sí, los macrófagos alveolares, o células del polvo. Son células del sistema inmunitario que están ahí patrullando, eliminando polvo, bacterias o cualquier partícula extraña que haya conseguido llegar hasta allí. Limpieza a fondo. Del capilar forma la membrana respiratoria. Me suena que es increíblemente eficaz. Es que es asombrosa. Su grosor es mínimo, medio micrómetro. Eso es unas 50 veces más fina que un cabello humano. Increíblemente delgada. Y la superficie total de intercambio, si extendiéramos todos los alveolos de nuestros pulmones, sería de unos 70 metros cuadrados, como media pista de tenis. Una barbaridad. Con razón, el intercambio es tan rápido. Claro, tienes una superficie enorme y una distancia mínima para que el oxígeno pase del aire a la sangre y el CO2 haga el camino inverso. Pura eficiencia. Vale, ya sabemos por dónde va el aire y dónde ocurre el intercambio. Pero, ¿cómo movemos ese aire? ¿Cómo lo hacemos entrar y salir? La ventilación. Exacto, la ventilación pulmonar, inspiración y expiración. Y todo se basa en diferencias de presión, siguiendo la ley de Boyle. La que dice que a temperatura constante, el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales. Esa misma. Si aumentas el volumen de la caja torácica, la presión dentro de los pulmones baja con respecto a la atmosférica y el aire entra. Eso es la inspiración. Y para aumentar ese volumen, contraemos músculos, ¿no? Es un proceso activo. Sí, principalmente el diafragma, que baja, y los músculos intercostales externos, que elevan las costillas. Eso expande el tórax en todas direcciones. Y para sacar el aire, la expiración. Normalmente, la expiración tranquila es pasiva. Simplemente los músculos se relajan, el tórax vuelve a su tamaño por elasticidad natural y también por la tensión superficial de los alvéolos que tienden a encogerse. El volumen disminuye, la presión interior sube por encima de la atmosférica y el aire sale. O sea, ¿no gastamos energía en expirar normalmente? No, solo si forzamos la expiración, como al soplar fuerte o toser. Ahí sí usamos músculos activamente, los intercostales internos y los abdominales. Claro.
Y todo esto funciona bien si los pulmones son elásticos, si las vías aéreas no ofrecen mucha resistencia. Exacto. Factores como la distensibilidad pulmonar, la facilidad con que se expanden y la resistencia de las vías aéreas son importantes para que la ventilación sea eficiente. Y el surfactante, como dijimos, para la tensión superficial. Pues sí que ha sido un recorrido detallado, desde la nariz hasta esas diminutas estructuras donde ocurre la vida, literalmente. Un sistema complejo y muy sofisticado. Y en perfecta coordinación con el sistema cardiovascular, que es el que transporta esos gases por todo el cuerpo. Además, es un sistema que se adapta muy bien, por ejemplo, al ejercicio. Sí, aumenta su capacidad, pero también es vulnerable. El texto fuente menciona, por ejemplo, los efectos nocivos del tabaco. Claro, es un ejemplo perfecto de cómo podemos dañar este sistema tan delicado, afectando desde la limpieza de los cilios hasta la propia estructura de los alvéolos. Se reduce esa superficie de intercambio tan vital. Una pena, la verdad. Y bueno, para terminar, una reflexión que me surge. La respiración la controla el tronco encefálico. Es automática, inconsciente la mayor parte del tiempo. Pero podemos decidir aguantar la respiración, controlarla voluntariamente hasta cierto punto. Es verdad. ¿Qué nos dice esa interacción, esa dualidad, sobre la conexión entre nuestras funciones corporales más básicas, automáticas, y nuestra conciencia, nuestra voluntad? Es una pregunta interesante. Da para pensar sobre esa relación mente-cuerpo, ¿verdad? Cómo lo consciente puede influir en lo autónomo y viceversa. Ahí lo dejamos, para darle una vuelta.